Si consigues ser algo más que un hombre, cada nazi que permanezca vivo matará a mujeres, niños y ancianos. Los nazis muertos son inofensivos. Por lo tanto, al matar a uno, estoy salvando vidas. si te entregas a un ideal, mis pesares son por la gente a las que no pude salvar. Infantes de marina, soldados, amigos. No soy ingenuo y no idealizo la guerra. Los peores momentos de mi vida han llegado siendo así, pero puedo estar delante de Dios con la conciencia limpia de haber hecho mi trabajo. si nadie puede detenerte, No tuve tiempo de esconderme detrás de un árbol. Cada vez que veía a un alemán, lo bajaba. Simplemente no podía fallar al disparar a la cabeza o al cuerpo de un alemán. Y no fallé. te conviertes en algo muy diferente, en una leyenda. Estos son Soldados de Leyenda, un spin-off de Casus Belli Podcast. Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Hoy tenemos un programa de nuevo de Soldados de Leyenda, ya la parte última que vamos a tratar sobre nuestro piloto favorito, nuestro piloto alemán, la leyenda de las ases alemanes, el señor Galland. Así que ya sabéis, si no os habéis ido los anteriores programas, ir corriendo, o si sois unos tipos duros como los pilotos alemanes, enganchar el primero, el segundo y este. Hay que darle caña, chicos. Y lo que digo siempre, si nos gustan los pilotos, nos gustan los alemanes, nos gusta la Segunda Guerra Mundial, pues no lo hagáis. No vamos a ser sinceros. Así que vamos a por los pilotos, vamos a la Segunda Guerra Mundial y ya sabéis, mi compañero de aventuras y desventuras en este Soldado de Leyenda, que es Dani. Saludos. Vamos a ver cómo acaba Galland, el pobre que le ha echado la bronca a Goering. No sé si acabamos por ahí o qué. Sí, acabó a palos prácticamente con Goering, pero luego, bueno, dijo que había sido un pequeño error del estrés. El estrés cocainómano, pero bueno, en fin. Sí, suele pasar. En fin, pues nada, se ve que le echa la bronca y no sé si habíamos quedado que ya le había dado el destino de castigo o no, destino punitivo. Bueno, háblalo, que es curioso. Nos vamos a enero del 45, ¿vale? Os hemos dicho en los anteriores programas, hemos tratado el 42, 43, 44, contamos la anterior operación que tuvieron de escolta, ¿no? Estos barcos y cómo consiguieron llegar a los puertos de Alemania. Y ahora estamos ya en un periodo de la guerra que, ya lo comentamos ya en el anterior programa, como los alemanes ya iban tirando hacia atrás, ya iban retrocediendo y se estaban encargando principalmente de la defensa de Alemania. Así que Galland, que era el jefe de mando de la aviación de caza, como habíamos dicho, es relevado de su cargo. Parece que todo pinta mal. Y no le habían designado un sucesor que fuera el responsable de esa aviación de caza, de lo que quedaba de la aviación de caza, cuando le conceden una licencia. Uy, amigos, en Alemania que te concedan una licencia podía ser muy peligroso, ¿vale? Muy peligroso, porque solían tener muchos accidentes de coches. Esto es como en Rusia que se caen de los balcones, pues en Alemania, pues ya sabes, accidente de coche, en fin, la gente se suicidaba, tal. Eso provocó, pues, un cierto temor y cierto miedo entre la aviación de caza. Si se va uno de los oficiales más importantes, pues es que podemos tener problemas. Y esto provoca que haya varios pilotos y oficiales que empiezan a ya decir en alto que esto no está bien, que no pueden tener, digamos, en la cámara de atrás o guardado al señor Galland. Incluso llegan a solicitar una audiencia a Hitler por parte de alguno de los oficiales principales de la Luftwaffe, de lo que quedaba. Pero claro, para hablar con el Mein Führer hay que pasar antes por Goering. Todavía la tenía más o menos, más o menos en estima, Claro, cada vez menos, pero el Reichsmarschall no dejaba de ser el filtro previo, ¿no? O sea, hay que pasar por Goering, sea como sea. Así que varios de los que van a levantar o van a ir a buscar a Goering son Oberst Hans Traufel y Günther Lützow. Pero lo he pronunciado bien. Vale, pues estos dos son los primeros que van a hablar, principalmente Lützow, va a hablar con Goering, le dicen que qué pasa, ¿no? Y que le reclaman como jefes de las salas de combate que se tenga a Galland, que no es posible
que tengan a este hombre guardado en la recámara, lo que estoy contando. Vamos, presentan sus reclamaciones, ¿no? Todas las quejas. Estoy imaginaros esa parte administrativa, ¿no? Que va sacando. Y porque esto no sé qué, no sé cuánto, papá, tal, que no puede ser el tema, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues le dicen qué pasa con la aviación de caza, dónde están los bombarderos de la Luftwaffe, qué es eso de los ME o los Messerschmitt 262, el 262. ¿Cómo es eso? ¿De qué leyenda hay? Nunca mejor dicho. Ahora hablaremos de este avión, ¿verdad, Dani? Sí. Que claro, era Vox Populi de que se estaba empezando a llegar y vamos a meter el 262 en detrimento de los bombarderos. Vale, muy bonito, pero esto no es el arma definitiva, que parece que están insultando un poco al arma de caza. La obligación de pilotar en las peores condiciones meteorológicas. O sea, ellos mismos están reconociendo que funcionaban casi como kamikazes. O sea... Sí, en ese momento era muy difícil volar, vamos, había... Por eso entonces empezaba a ver el... Todavía no. Bueno, cuando sea te contaré. Había, tú sabes que, sobre todo los berlineses, eran muy chistosos, muy de humor negro. ¿No? Sí. Ya hemos hablado de algunas, ¿no? ¿Dónde está el frente? Bueno, en esta parada de metro está al frente del este, al frente del oeste, ¿no? Cosas así. Pues, bueno, es muy tonto el chiste. Había un momento que en el arma antiaérea se decía, mira, dice, si tú ves este avión de este tipo, es un Mustang, dispara. Si tú, dice, y si es inglés, pues mira, tiene esta forma y tal, dice, como el Spitfire, y si es soviético, pues tiene esta forma, tal, como los Lavochkin, y si es alemán, dice, no lo verás, porque ya no tenemos ninguno, ¿no? O sea que tú dispara todo lo que hay, que los nuestros ya no están arriba, ¿no? Ya no están. Y esto tendrá repercusión luego cuando casi acaba la guerra, pero eso lo veremos luego. Bueno, pues imagínate estos dos oficiales hablando con Göring, entonces este hombre que va a visualizar la cara de Göring, que va cogiendo unos colores rojos, pasando por un azul a un morado y cagándose en todos los demonios ingleses, americanos y por supuesto alemanes. Y cuando seguían estos hablando, directamente les corta la conversación, la reunión, y les acusa de amotinarse y que les va a formar un consejo de guerra. Claro, tú imagínate que estás transmitiendo tus quejas y les dice Göring, no, esto no puede ser. ¿Y qué hace? Bueno, pues al primero le exilia. Oberst le manda a Italia como jefe de cazas. A Italia, que ya sabéis cómo estaba en ese momento, año 45, no os voy a contar nada. Y le prohíben, por supuesto, mantener contacto con Galland, ni con otro piloto de caza, salvo para temas operativos. Es decir, señores, esto está tajantemente cortado. Teme Göring que digamos que se me van a subir a la chepa, que se dice popularmente. Manda salir a Galland de Berlín. Manda salir de Berlín ese mismo día y que marche a donde él quiera de descanso, pero que esté en contacto. Bueno, pues marcha Galland y según se está marchando recibe un aviso de la Cancillería del Reich, parte de uno de los ayudantes de Hitler, que le dice que el Führer ha recibido o se le ha notificado las medidas adoptadas contra él, pero que se había puesto en contacto con Göring, le había dicho, y os leo literalmente, que es lo que él cuenta, que había que detener ese disparate inmediatamente. Así que creo, Dani, que contaba con el beneplácito de Hitler. Sí, hombre, Hitler sabía que necesitaba héroes y ahora más desesperadamente que nunca. Entonces, pues Galland era un héroe vivo y entonces, pues igual que tampoco pudo decir vamos a fusilar a Rommel, ¿no? Que simplemente pues murió por causas desconocidas, que evidentemente se lo cargaron. Bueno, se lo cargaron, le obligaron, ¿sabes? A suicidarse. Pues a los héroes los necesita, ¿no? En ese momento los necesita, entonces le dice que bueno, que a ver, a la gente no va a seguir a Göring, va a seguir a Galland. Correcto. Pues Göring, digamos con las orejas agachadas, le invita a uno de sus palacetes, como digo yo, o de sus ranchos, ¿no? Y bueno, pues con la pompa que él tenía Göring, pues que va a mostrar magnanimidad contra él, que le quiere mogollón, que es que bueno, es mi hijo pródigo. Esto imagínate esto, por supuesto, maravilloso, es la mayor sonrisa del mundo. Y que dado los servicios que ha prestado para la Luftwaffe, ¿no? Como as de caza, le dice que, bueno, ahora es cuando vas a demostrar lo bueno que eres, lo más eficiente que eres como cazador,
con el Messerschmitt, con el 262, y que va a formar una unidad, o se va a crear una nueva unidad con esos aviones. Y le dicen, bueno, como somos tan majos, como Göring es un tío tan majo, te voy a dar la oportunidad de que elijas a los pilotos que tú quieras para formar o para crear esa ala, ¿no? Por supuesto, ¿de quién va a tirar? Luftwaffe y todos estos pilotos que hemos hablado. Y también le dijo que el nuevo jefe de mando de la aviación de caza no tendría autoridad sobre la unidad. Sí, iba por libre. Lo que pasa es que antes, justo antes, perdona que te amplíe un poquito la historia. No, para eso te he traído, para que lo amplíes pues todo. Él le mandan a una unidad de caza como punitivamente, porque sabe que va a caer destruida, que es la Jaggers, el ala de caza 54, ¿no? La JG 54, que te sonará porque seguro que has visto algún avión Focke-Wulf con un corazón verde. Te suena, ¿no? Pues esa también es muy famosa, y en ese momento estaba defendiendo desesperadamente la bolsa de Curlandia. O sea, tú imagínate, aquello estaba ya casi sin aviones ni nada. O sea, era decir, vas ahí, vas a ir a morir. Te van a coger los soviéticos y ya, pues no, hombre, no te matarán porque eres quien eres, pero que sepas que vas ahí a morir. Y entonces al final es lo que pasa, que va a lo que van a llamar una cosa muy extraña, muy, muy, muy extraña, que va a ser una unidad muy rara que no entra ni siquiera dentro del, ¿cómo te diría? Dentro de la estructura de la Luftwaffe no existía nada así, se la han inventado. Era como dos Staffels, dos escuadrons, ¿vale? Medio group, que eso no existe, con que iban a ser, en teoría, creo que 12 reactores, sí, creo que 12 reactores y 8 aviones a pistón, que serían los Dora 9 y los Dora 11, en principio. Es lo que iba a hacer. Y bueno, Jagersband es banda de amigos, más o menos, una banda de colegas, de camaradas, de una cosa así. Es una traducción que no hay ninguna del todo correcta. No es compañeros, colegas, amigos, una cosa así. Y sería el Staffel de los ases, porque realmente no todos eran ases, pero sí que todos como mínimo tenían una cruz de hierro de primera clase, y cuando le decían, oye, la cruz de hierro, dice, no, estaba con el uniforme del Jaggers. O sea, la élite de la élite, ¿no? Podríamos decir. Sí, absolutamente. Esa, ya sabéis, que sé que más de muchos de nuestros oyentes hacen maquetas, y creo que hay unas cuantas maquetas muy chulas de esas unidades, porque yo por lo menos he visto alguna, y es un clásico, ¿no? Ese corazón verde y demás. Pero esa es la 54. La Jagersband llevaba otra cosa. Ya no me acuerdo que si la Jagersband era la... el damero. Era un 4 cuadros blancos y negros. ¿Vale? Como un damero. Sí, es el damero. También la he visto. Sí. Hay un montón, el 262 con el damero, claro. Ese era... Hombre, es el arquetipo. Sí, o el de Baer o el de Galland, y luego pues los demás. Sí. La élite de la élite. Bueno, pues antes de volver al año 45, si me permites, te cuento cómo conoce Galland el 262. Venga, y hay que sí. volver al año 43. Para que os voy a pillar por sorpresa, porque mucha gente se piensa que esto lo sacan corriendo el último año. No. 22 de mayo de 1943. Se reúne por la mañana, temprano, Adolf Galland con el señor Messerschmitt en un aeródromo que tenían de pruebas en Lechfeld, que está cerca de la fábrica que tenía Messerschmitt en Augsburgo. Así que allí, imaginaros, pues todos los técnicos, ingenieros, expertos en motores, los de bata blanca, que se dicen ahora, ¿no? Decimos, todos los de bata blanca, cuando hay muchos de bata blanca, mal asunto, ¿no? Los ingenieros que se manchan las manos, vamos. Exacto, sí. Los Leonard. Exacto, los Leonard, los gafas, así como dice un amigo mío, los de gafas, ¿no? Estaba el jefe de pilotos de pruebas, la élite de la Luftwaffe, y se dirigen a la pista de aterrizaje. Entonces están allí y Galland puede ver dos cazas a reacción, dos Messerschmitt 262, en un diseño que él jamás había visto, con dos barquillas de motor bajo las alas y sin hélices. Y él iba a volar uno de esos aviones ese mismo día. O sea, hasta entonces él no había tenido conocimiento. Lo primero que hace el jefe de los pilotos de pruebas, realiza una pequeña demostración con uno de los aviones, ¿no? Un breve vuelo cortito, y aterriza, meten combustible
Y Galán, yo os he contado que era un tipo echado hacia adelante, así que a ver, si a un niño le pones un caramelo como Galán, vamos, había poco tiempo para empujar y subirse al aparato y ver cómo es. Le dan unas ligeras instrucciones porque, por lo que tengo entendido, y tú ahora me corriges de este avión, que ese es el que más controlas, que esto, el funcionamiento no dejaba de ser muy diferente, no era muy diferente con respecto a uno de los cazas que estaban usando ellos, ¿no? A ver, tenía sus cosas, ¿vale? Tenía claro, sus el cosas. encendido de los motores, de las turbinas, está claro. Y luego lo que se quedaba un poquito es en la aceleración, es decir, un motor de pistón en su momento, pues tú podías acelerar mucho, o sea, tenía mucha aceleración o soltar gas, ¿no? En un reactor de la primera época, incluso los de la guerra de Corea, estamos hablando de los MiG-15 o los Sabres, por ejemplo, la aceleración era muy poco a poco de los reactores, o sea, no habían conseguido todavía, pues, inyecta a tope de gas, no existía eso, porque eso va por otro proceso. Entonces, y también la deceleración también, eso va poco a poco. Va poco a poco, no es que digo, llego a 850 kilómetros por hora. Sí, pero ya llegarás. No es que digas, voy con mi 109 o con mi Focke-Wulf a tope. No. Entonces eso es la gran diferencia que tiene. Y luego ese reactor lo que sí que tiene es que no estaba hecho... A ver, eso era un interceptor. Es decir, no era un avión acrobático. Un interceptor normalmente no hace cabriolas ni nada. Va a lo que va al bombardero y adiós. No es para atacar a otros cazas. No es para envolverse en combates evolucionantes para el que no está preparado, ¿no? Uh-huh. Luego hay otros, luego van a salir otros reactores que sí, que están preparados para eso, pero ese precisamente no. Pero por lo demás sí, o sea, sí, el empenaje era el mismo que otro, las alas eran barridas, aflechadas, pero tampoco cambiaba demasiado, el tren de aterrizaje cambiaba un poco, pero que era triciclo, es decir, ya no se apoyaba en el culo, sino que ya habían modelos, que tenían triciclo, que tenían la rueda de delante, como los actuales, y las dos ruedas en las alas, y luego tenía un aspecto chulísimo, vamos, y 4 cañones de 30 milímetros con una boca de tiburón que era una chulada en esa época. Dice, ¿cómo podemos perder con esto? El avión es, vamos, a mí particularmente, aquí el que habla es uno de mis aviones favoritos de la Segunda Guerra Mundial, junto al Spitfire y el Mustang, claro. Está claro, y el Stuka. Yo creo que son los 4, bueno, los soviéticos también tenían algún Jack. Todos muy tenían. Chulo. Sí, seamos honestos, todos tenían alguno muy chulo, pero bueno, ya sabes, ¿tú a quién prefieres, papá o mamá? Bueno, este es uno de mis favoritos, ¿eh? Sí. Yo reconozco que es uno de mis favoritos, independientemente, que por mucho que tengas el Ferrari, ya ves que no te gana la guerra. Pues, ¿tú qué crees que le puede pasar a Galán cuando monta en el avión? Bueno, no sé, este es capaz de romper algo, porque también era un poco manazas, ya lo sabemos. Debía haber usado la hoja de trébol de 4 hojas como emblema, junto al Mickey Mouse. Bueno, pues se monta Galán, empiezan los mecánicos a poner en marcha las turbinas, ¿y qué hacen? ¡Pum! Uno de los motores empieza a incendiarse. Esto como en la Fórmula 1 o las carreras de trata de pararlo, pues y claro, Galán metió un salto, salió del avión más rápido que, vamos, que instinto de conservación. A ver, la explicación es que esos motores, primero que eran muy nuevos, ¿no? Y entonces cualquier cosa nueva pueden ocurrirle 1000 cosas que no han previsto. Pero luego es que estaban jugando con una cosa. Es decir, el motor a reacción es mucho más sencillo que un motor a pistón. Lleva menos horas hombre. En teoría, cuando ya sabes el truco, es mucho más fácil. Es muchísimo más fácil. Pero el problema era que hay dos cosas que son jodidas ahí. La presión y el calor. Y hasta que llegan a eso, se les incendia mucho. Pero no solo eso, sino que, pues, por ejemplo, el zinc, iba a decir, no sé, el cobalto, bueno, no sé, otra serie de materiales que están, que tienes que mezclar con el acero para que aguante la presión y sobre todo las altas temperaturas, o una combinación de las dos, ellos no lo tenían. ¿No? Claro. Entonces esos motores duraban, al principio, cuando el 43, ese motor duraba 1 hora 2. A la hora y 2 no es que dijese hago un repaso, no, lo tiras y coges otro. Por eso cuando lo cogen y lo replican, pues tanto occidentales como la Unión Soviética, esos motores les duran sin problema, pues a lo mejor 100 horas y luego una revisión otras 100 horas, ¿no? Y dicen los ¿cómo programada a lo bestia? Sí, pero a los alemanes lo máximo que les duró son 8.
porque no tenían materiales para hacerlo resistente. Es decir, esos materiales no tenían acceso porque no tenían comercio, no lo hacían ellos, y entonces esos materiales podían... Sí, oye, ¿puedo traerlo de China? Sí, claro, lleva un barco ahí, un submarino, y trae níquel, trae estas cosas que necesitas para hacer el acero más apto para estas cosas. Entonces se le jodía muy rápido. Entonces eran motores de usar y tirar. Esto, por ejemplo, Dani, yo creo que siempre da para un what if, siempre lo del 262, si hubieran tenido a tiempo mucha cantidad. Yo creo que no. Es que, claro, al principio cuando uno es joven lee una cosa y dice, oh, si en la batalla de Inglaterra hubiesen hecho esto, habrían ganado la guerra. Arrasan. Si esto lo hubiesen hecho aquí, habrían parado las armas. Si es, no, pero resulta, como tú sabes y me explicas muchas veces, que las victorias o las derrotas son poliédricas, es decir, tienen muchos factores. Un solo factor tendría que ser tan determinante, tendría que ser una bomba atómica o un hecho bestial para decir, vale, la has ganado, pues este arma ha cambiado. No, tiene muchísimos factores. Entonces, sí, el 262... Rambo no gana la guerra, gana claro. el equipo. Pero si es el 262 ganando también ciertas cosas, ciertas batallas que no ganaron y consiguiendo parar a no sé quién y tal, pues bueno... no sé. What if. Claro, what if yo, a ver, hará unos, pues hará, no lo sé, en poco tiempo habrá salido para fans un episodio sobre los reactores alemanes, los primeros reactores alemanes, y hablamos un poquito de esto, ¿no? Dice, ¿qué habría pasado si hubiese salido antes el 262? Lo digo por encima, pero por ejemplo del Salamander, el 160, ¿qué habría pasado si hubiese salido antes? Y más o menos lo explico, digo, bueno, como muchísimo podría haber retrasado la guerra, pero al final era totalmente inevitable. Entonces es eso, un solo factor no podía alterar. Una combinación, una concatenación de factores, pues sí, es como cuando un partido pierde 5-2. Es que si hubiese hecho, joder, no. Te han metido 5, tío. Yo, pero he metido 2 y el otro fuera de juego. No. El resultado es el resultado. Exacto. Bueno, pues Galán se monta en el avión, se le incendia, con lo cual se monta en el otro, había 2, ya diremos, ¿qué pasará en el siguiente? ¿Qué pasará? A ver. No, bueno, pues mirad, empieza a despegar, empieza a rodar por la pista y se da cuenta del primer defecto. El primer defecto es que la visibilidad está muy limitada por las ruedas de cola que todavía llevaban los primeros modelos de este avión. ¿Vale? Los primeros modelos llevan todavía rueda en el culo. Sí, eso hacía que el morro del avión tapara la vista frontal del piloto. Sí. El recorrido del despegue, con lo cual no había prácticamente nada, hasta que por fin subía la cola. Exacto. Pues ahí había el problema. Enseguida superó las 120 millas por hora. Obviamente, él mismo cuenta en sus memorias que él estaba súper emocionado, que los motores no vibraban, no había movimiento de torsión, no había el ruido de las propias hélices, que emitía, el sonido era como de un suave silbido, y que él dice literalmente, aquí lo tengo apuntado, ¿no? En mi pequeño guión, ya sabéis que procuro buscarme frases y cosas que han usado, es como si me empujaran Los Ángeles. La verdad es que me ha hecho gracia la expresión, por eso me la he guardado. Pero... Sí, no, pero es muy acertada, sí. Estaba el emocionado, no, lo siguiente. Bajó, pues cuando, como nos pasa a nosotros cuando a lo mejor has visto una película o yo primero, ¿no? He probado una moto determinada, yo que lo mío son motos, digo, madre de Dios, esto como mola, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Un coche en tu caso, Dani, he probado un micrófono que es como una mesa de mezclas, ¿no? Bueno, cada uno con sus cosas. Cada uno, sí, lo suyo, sí. Y la edad también hace mucho, que no es lo mismo probar con 40, 30 que con 20, eso es importante. Sí, porque si es un polvo es otra cosa, vamos, regular. O sea que... Bueno. Y fíjate que envía un telegrama al viceministro del aire, al señor Edgar Mills, y le pone lo siguiente, que también le tengo apuntado, ¿no? Ahora pongo una voz un poco más alemana. Mirad, el avión 262 es un gran éxito. Nos va a proporcionar una increíble ventaja en la guerra aérea, siempre que el enemigo siga utilizando el motor de pistón. La aeronavegabilidad me ha producido la mejor impresión. Los motores son totalmente convincentes, excepto en el despegue y el aterrizaje. Este avión abre las puertas a posibilidades tácticas totalmente nuevas. Vamos, que el hombre está... Vamos, con el ego no. Como dicen ahora, el hype, ¿no? El hype, ¿no? Que queda muy guay esa frase. Sí.
está ilusionado. Nosotros somos más españoles, más castellanos, está ilusionado. Seamos así, contentos. Tenía en ese momento el avión más veloz del mundo, con lo cual la Luftwaffe podríamos decir que podría vencer a casi cualquier otro caza enemigo de ese momento. Pues ya sabes lo que ocurre, cuando vienes de probar algo guay, ¿qué vas? Pues hablas con otros jefes de caza y les dices, esto es una pasada, tenemos una oportunidad única y demás. Y él mismo propuso la necesidad de construir 100 aviones para realizar las pruebas técnicas y tácticas oportunas y para, digamos, adecuar el proceso de fabricación, ¿no? Vamos a buscar cómo hacer una fabricación en serie lo más rápido posible para llevar estos aviones al frente. Y buscar, por supuesto, todos los cambios que fueran necesarios para hacer la fabricación larga, ¿no? Por supuesto, entregó a Göring un documento con todas las sugerencias que él, como piloto, había encontrado. Göring, pues, que era un hombre que tenía mucha idea en ese momento, es decir, ninguna, estaba más a las fiestas que otras cosas, lo que hace es trasladar ese documento al viceministro del aire, que os he dicho, al señor Mills, y dice, oye, mira, esto me parece muy bien, y si Galán ha dicho esto, muy bien. Mills dice, sí, esto me parece genial, yo estoy de acuerdo, pero esto hay que pasarlo ¿a quién? Al Mein Führer, porque amigos, todo pasa en Alemania por el señor Adolf Hitler. Por mucho que nos digan que este no tenía ni idea de muchas cosas, determinadas cosas sí que tenía idea. Y si no, se le pone también. Y si no, también. No, esto es de idea de Hitler. Sí, no, para los marrones también. Para las a ver, esto es así y no contamos nada que sea un misterio. Para los éxitos y las cagadas, según interesaba, se ponía... Hitler estaba en todas, ¿no? Ha sido el muerto, sí. Sí, el muerto, sí, el turco, es la cabeza de turco. Que le digan a Hitler cabeza de turco, le da algo. Bueno, Hitler se reúne con todos los expertos aeronáuticos de la época, pero lo curioso es que él no invitó a ningún miembro de la Luftwaffe. Habla con expertos aeronáuticos, pero no venga ninguno de la Luftwaffe. Y uno de los que invitó fue el señor Messerschmitt, William Messerschmitt, y bueno, les pregunta a los ingenieros, a los, como decía un poco con humor, los de las batas, ¿no? Y ejecutivos, que estos también, pues están los ingenieros, pero también hay que estar los que manejan la pasta, qué podían hacer, y qué podían y qué no podían. A ver, dígame cómo está la situación. Y al final, pues tras oír las opiniones de todos, rechaza el plan. Y es que ninguno le transmitió, digamos, de un modo convincente las posibilidades reales de fabricar el avión en condiciones, ¿no? Lo que sí permitió y autorizó u ordenó, esto es según leas las memorias de uno u otro, es que se viniesen o se mantuviesen pruebas con los prototipos del 262 y se sacarse alguno más, pero prohibió expresamente hacer los preparativos para la producción en masa de este avión. Göring dijo que no le habían hecho ni caso. No. ¿Sabes? Y es que hacia finales del 43, lo has dicho tú muy bien, no adelantamos nada, la suerte de Alemania y de la Fuerza Aérea frente a los aliados estaba muy, muy tocada. Esto solo en el frente occidental, que si hablamos del frente oriental, pues no os voy a contar nada, ¿no? Se ponía a llorar ya, sí. Sí, entonces ahí se dan cuenta de la necesidad del 262 de, oye, que tenemos que sacar algo. Entonces ordenan la producción en serie y se da alta prioridad. Así que a finales, en este caso en noviembre, se presenta a Göring en la fábrica de Messerschmitt y le dice, siempre en nombre de Mein Führer, disculpar si usamos siempre el término del Mein Führer, porque ya sabéis, venimos de parte de Hitler, que decir en Alemania vengo de parte de Hitler es lo que quieras, o sea, lo que tú me pidas. Sí. Y le dicen al señor Messerschmitt, oye, este avión, que es de caza, ¿puede transportar algún tipo de bombas? Y le dicen que sí. Y Messerschmitt dice, mira, este avión puede cargar varias bombas ligeras. Es que Messerschmitt cuando se ponía a servocazas lo era, pero el triple, vamos. Claro, pero el precio de poner a un caza bombas es que va a afectar a su rendimiento. Vamos, ahí lo puedes decir tú mejor. Si tú quieres una cosa, no puedes querer la otra, ¿vale? Sí, porque, a ver, sí que es verdad que Hitler pensaba en una cosa, pensaba, por ejemplo, como en el Focke-Wulf 190, ¿no? Tengo el Focke-Wulf 190 que lo puedo tener como caza bombardero o lo puedo tener como caza
o lo puedo tener con el nuevo motor tal, lo puedo tener como interceptor, ¿vale? Y más o menos es el mismo, pero según el kit que le pongas, pues cambia de uno, cambia de otro. Y dices, hostia, esto es ideal porque solo tengo que convertir un avión y luego la última fase ya le pongo un kit o otro kit y ya tengo una cosa. Y dice, señores, esto es fantástico, vamos a hacer eso con el 262. Y nadie le dice, no, pero es que dice, ya después de todas las pruebas resulta que lo han hecho como más sirve, que es como interceptor. Y nadie le dice que no. Entonces todos, sí señor, sí señor. Messerschmitt dice, qué bien, le voy a meter una bomba. Messerschmitt hay que conocerlo porque hay cosas que era un genio y otras cosas que la verdad que la cagaba, porque tampoco el 262 era suyo, no lo había concebido él, ¿no? No era el padre total. No, él era el industrial, ¿no? Y podía dar ideas y tal, y hombre, pues, a ver, era Messerschmitt, era un tío que sabía de lo que hablaba, pero también tenía sus cagadetas, ¿no? Y ahí también la cagó, porque Messerschmitt o cualquiera le tenía que haber dicho, no, pero yo qué sé, pero estamos haciendo otro caza que sí que lo hará, mientras vamos a sacar que derribará a todos los americanos del cielo y luego podemos sacar el otro que tiene bombas, ¿no? Que luego a lo mejor Hitler se pondría nay, pero sí. No pueden estar la línea de producción parada y decir, no, es que Hitler ha dicho esto y tú que has dicho nada. Vale, pues entonces sigue esperando. Pues mira, llega Göring tras hablar con Messerschmitt y llama por teléfono. Esto es como un famoso humorista español que tú sabes. Hola, muy buenas. ¿Es el señor Adolf Hitler? Sí, ¿es Adolf Hitler? Bien, pues mira, aquí es Göring. Me dice, my Führer, me dice aquí el señor Messerschmitt que el avión tiene capacidad para transportar 1.000 e incluso 2.000 libras en bombas. Claro. No creo que le dijese en libras, porque se lo diría en kilos. Porque sí, en alemán es kilos, pero sí, más o menos. Le diría, sí, pues le diría de 500, una bomba de 500 o 540, o de 500 o de 1.000 kilos, sí. Probablemente le diría eso, sí. Pero bueno, esto puede llevar, claro. Galland cuenta en sus memorias que él había transmitido, con respecto al 262, un par de puntos, y es que el primero, no tenía un visor de bombardero ni Exacto. dispositivos para lanzar bombas. Es que no tenía ni visor, no tenía todavía desarrollado ni el visor para el armamento a alta velocidad, porque no existía. Correcto. Y es que encima, el problema que había era la aerodinámica del propio avión era inadecuada para un cometido propio de un bombardero. Y luego, problema, ¿vale? Es un avión que corre mogollón. Estamos hablando del Porsche, ¿no? O de la época. Ferrari no, porque es italiano. En este caso es el Porsche, ¿no? Con lo cual, su velocidad lo hacía innecesario para ese bombardero en picado con vuelo rasante, que es típico de los bombarderos. Luego, tenía un problema. A alta velocidad, el avión era incontrolable. Y encima, a baja altitud, el consumo de combustible era tan alto que el alcance se reducía a una distancia demasiado corta. Amigos, y acuérdate lo que te he dicho, no puede ni acelerar ni desacelerar a mucha velocidad, con lo cual, si está a poca velocidad para lanzar una bomba, está perdido. Correcto. Entonces, a ver si el ejemplo que digo es el correcto. El problema de esto es como cuando tienes un coche o una moto de estas espectaculares, entonces, ¿qué dices tú? Este coche es una pasada en carretera, pero en el momento que lo meto en ciudad empieza a consumir, es incontrolable, sí. No lo puedo meter en las calles, me da problemas. Tal. Todos los todoterreno, todos los van estos, tal, que han salido. Sí, estos Mercedes enormes, tal, ¿no? Exacto. Pues esto sería un ejemplo un poco tonto, pero que nos sirve para comprender la comparativa. Claro, encima, él contaba que para que el avión pudiese lanzar bombas a gran altura, el blanco debía ser por lo menos del tamaño de un pueblo grande, con lo cual... sí, de la fábrica de... ¿Cómo se llama esto que hemos visto hoy? Mamazón. Mamazón. ¿Has visto el...? Sí, para los que veis Futurama la última Mamazón. Temporada, muy recomendable. Del tamaño de Mamazón. Exacto. Entonces, Hitler estaba cabreado cuando se entera también de estas cosas y le dice, vamos a ver, llevo pidiendo a la Luftwaffe un bombardero rápido que pueda alcanzar el blanco a pesar de los cazas enemigos y vale, ustedes me presentan un avión de caza que yo lo veo como un bombardero relámpago, pero claro, con el que en principio rechazar la invasión es imposible. Y encima esto, bueno, podemos usarlo para golpear a las tropas, para destruir el material que han desembarcado en Normandía, fomentar la destrucción, la muerte, el terror, el pánico, el caos. ¿Esto sirve para esto? Entonces, soy el cric, 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 cric. Las ranas que tiene Antonio,
Pero es que tiene que haber algo, yo creo, que porque lo que dice Hitler pocas veces se graba y se dice, pues son cosas que dicen los que han estado ahí. Entonces, claro, eso realmente, esas memorias no las acabo de ver porque ya tenían el Arado Blitz, ya tenían un bombardero inalcanzable que había actuado en Normandía, que fue el que voló los puentes de Remagen sin poderse los alcanzar, podía pasar con toda impunidad por en medio de los Mustang, le daba igual, y estaba hecho para eso. Entonces no me cuadra que ahí Hitler dijese, no, ahora no, pues yo quiero mi bombardero. Ya lo tienes, te está funcionando. Yo creo que es tapar un poco por parte de Messerschmitt o algunos ingenieros y algunos de los mandos. Que salieron vivos. Exacto, de los que salieron vivos. No, es que no nos dejaron porque si no habríamos ganado la guerra nosotros solos, como todos. Eso por culpa de Hitler que dijo esto. Entonces yo cada vez empiezo a dudar mucho más del tema, porque ese bombardero ya lo tenían, coño. Ese bombardero lo tenían, estaba funcionando y iba de puta madre. Que era el Arado Blitz, el Arado Art 234 que funcionó, que fabricaron 200, pero era oro. Funcionó Si a las fabricado mil más, lo hubieran mejor. Y Sí. estos momentos es cuando nos sale la maldad de Hitler no mató suficientes ingenieros, si no hubiera tenido un problema. Bueno, O por lo menos disculpa, bocazas. en fin, no les hubiera dado la pastilla. En fin, disculpar este humor alemán negro. Claro, llega Galan, independientemente de los deseos del Führer de crear estos bombarderos relámpagos, ¿no? Que él dice, crea esa unidad para trabajar y mover el 262 y empiezan a testarlos. ¿Cómo les testan en combate? Pues se van a enfrentar contra los aviones, contra los Mosquito, los de Havilland Mosquito, que estaban sobrevolando Alemania, que eran aviones de reconocimiento diurno, un avión bastante efectivo, que dio mucha guerra a los alemanes. Y tanto. Y claro, aparecen estos aviones y estos, los 262, empiezan a convertirse en el terror de los ingleses y de parte de los americanos. Empiezan a notarse victorias con bastante facilidad sobre los aviones británicos. También hay una cosa que decirlo. El avión es bueno, pero es que los pilotos que iban... Claro, cogieron a los mejores al principio, claro. Entonces, me explico, son de estos que les das una bicicleta y también hubieran conseguido una victoria. O sea, esta gente... Le das una cometa y te bajan un Spitfire, seguro. Claro, Sí. Entonces, de pronto, una cosa que ocurre en todas las guerras, en el momento que empieza a haber muchas bajas, empieza a irse nombres, llegan los informes, porque lo diré muchas veces. Ya sabéis que soy un fanático de defender la logística, pero además de la logística está la información que va a bases de esos informes, y le llega un informe al general James Doolittle, que era el jefe de la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos e Inglaterra, en donde empiezan a ver que los alemanes están fabricando este nuevo reactor en cantidades un poquito altas. O sea, cuando digo altas, son suficientes para ralentizar considerablemente los ataques diurnos sobre Alemania. Esto empieza a ser un problema. Oye, esto si siguen, lo has dicho tú, si estos hubieran creado más, o hubieran fabricado más, pues hubieran retrasado la guerra. A lo mejor en el 45 no, y hubiera sido en el 46, posiblemente, o no, eso no lo sabemos. Entonces dice, esto, chicos, aquí tenemos un problema. Así que mandan en febrero del 44 la gran semana. Y no es la semana de rebajas, ni es una semana de oportunidades, es una semana que decidieron arrasar o atacar considerablemente toda la industria aeronáutica alemana. Se centran en las fábricas de Messerschmitt, en Augsburgo, que os he contado, y en Ratisbona. Claro, el momento que arrasan o atacan esto va a provocar el retraso en la construcción de esos 100 primeros Messerschmitt 262, o sea, por los que habían, pues no eran considerables. De hecho, se lo llevan a otra parte. Exacto. La fábrica se lo llevan a otra parte. A Lempen. Sí. Se lo llevan a Lempen, ¿vale? Que la atacarían los americanos, provocando también un retraso en la entrega de esos nuevos reactores. Claro, Galan estaba impaciente porque necesito que me deis chicha, amigos. Necesito que me deis algo, ¿no? Necesito tener capacidad para desequilibrar frente a los ingleses y a los americanos. Lo hemos dicho desde el principio, los pilotos se tomaban esto con una rivalidad deportiva, era una cosa que la gente no lo entiende. Incluso a día de hoy, en el siglo XXI, los pilotos que se siguen enfrentando, ya sean los rusos en Siria o en Ucrania y todos estos sitios, a pesar de que se están enfrentando, o los americanos, se mantiene ese espíritu deportivo. Es algo que se ha venido manteniendo desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Igual que hay una regla de al piloto que se salta del avión no se le dispara, ¿vale?
Y eso, corrígeme, pero creo que se sigue cumpliendo a día de hoy. Sí, O procura. sí, se procura, hombre, siempre habrá alguien que tal o lo que sea, ¿no? Porque, pero bueno, sí, porque tal vez hay una especie de corporativismo, pienso yo, que son la élite, no es que nosotros somos la élite y tenemos nuestras reglas, ¿no? Y entonces, pues eso, no soy un pisa hormigas, ¿no? Que dice Saúl. Claro, exacto. Tú sabes, entre los... iba a decir los iraníes, bueno, entre los de Hezbollah, ¿no? Y todas estas organizaciones, el objetivo número 1 dentro de todos los militares israelíes, o el más cotizado, ¿sabes qué es? Pilotos, claro. Los pilotos. Los Claro. pilotos, vamos, están por un piloto, esto es como los cromos, te cambio 100 presos Sí. palestinos. O sea, porque es muy cotizados. Bueno, volvemos a la Segunda Guerra Mundial, Galán está que trina, y le hacen llegar a Hitler su solicitud. Y la solicitud, una solicitud muy realista. Le dicen que si es factible la fabricación de 1000 cazas a reacción al mes. Esto ya empezaban a soñar, ¿eh? Sí, sí. Galán también, pero bueno, él hablaba con Hitler y Goering y le contaban que todo está maravilloso. Yo soy un piloto y si con los que no tengo ni idea cómo está la industria y me están contando que todo va genial, pues a lo mejor hay fábricas ocultas que yo desconozco. Sí, no, y Esper le decía lo mismo que, ostras, Esper, no, hombre, como me lo dice Esper. Messerschmitt le decía lo mismo, Kurtan le decía lo mismo, o sea, no, esto vamos a fabricar 3000. No vas a fabricar 3000. Sí, que fabricaron muchos, de los 109 fabricaron. Sí, pero los 109, escucha, eso ya está. Ya está pasado. Eso es como si estoy luchando con un Opel Corsa contra el Porsche, ¿sabes? O sea, Correcto. esto... Pues ahora un momento que te va a gustar. Estaba ya Hitler un día, ¿no? Porque les había dicho que era inviable eso. Entonces coge a viceministro del aire, al que os comentaba, Milch, y le pregunta, oye, ¿cuántas bombas pueden transportar estos reactores? Milch, que él no había estado presente cuando pues, había Hitler, lo que os conté del bombardeo relámpago que había hablado, le dijo totalmente, porque a Mein Führer no se puede mentir, más que nada, porque ya sabes dónde acabas, ¿no, Dani? O sea, él le dijo, ninguno, Mein Führer. Dice, el Messerschmitt 262 está fabricado solo como avión de caza. Así que en ese momento no os voy a contar cómo el pequeño austriaco pasó de pequeño austriaco a gran austriaco, cagándose en todos los Alpes y todos los... esto que veis en la película del hundimiento, pues totalmente acordándose de Göring, de la Luftwaffe, de Mills, que son unos desobedientes, unos desleales, unos inútiles, unos pencos, son unos comunistas, unos traidores, todo, unos judíos, Tolkien completo, vamos, se acordó todas. Bueno, al cabo de unas horas, Göring se pone en contacto con Galán y con Mills y con Messerschmitt y le informa de que Hitler ha solicitado que se rearme a los Messerschmitt 262 para convertirlos en bombarderos y que a partir de hoy quedaba prohibido la denominación como avión de caza, pasando a ser bombardero relámpago. O sea, alucinante. En esa época ya nadie estaba bien de la puta chota. Estaban ya, Hitler creo que, bueno, lo contó muy bien Saúl, el tema de las drogas en la Segunda Guerra Mundial. Seguro que lo hubiese puesto el doctor en el cóctel de drogas de la mañana, sí, claro. Sí. Y claro, Hitler, su plan con estos aviones, alucina, lo que quería hacer. El plan que le traslada a la Luftwaffe es lo siguiente. Se van a usar para atacar la invasión aliada en Francia, ¿no? El famoso día D, o sea, todo lo que están atacando. Todos los puntos de embarque que hay en Inglaterra. Y hay que bombardear todo el material, los tanques, las tropas que hay en las playas, en fin. O sea, ser eso que aparece de pronto, ¡bum! Y arrastra y tú dices, ¿qué ha sido esto, no? Un rayo, ¿no? Un relámpago. Pues el concepto de bombardeo relámpago. Claro. Galán y Messerschmitt protestan y dicen, pero bueno, ¿de qué está? ¿Qué se han tomado? Göring les dijo que esto estaba cerradito y que ni Dios iba a hablar. Así que la última esperanza que tenía Alemania para defender sus aires, en ese momento desapareció. Porque pasaron de aviones de caza a ser aviones de bombardero relámpago. Los británicos y los norteamericanos, una otra cosa que ya sabéis, durante la invasión de Normandía, pues las fases previas se dedicaron a arrasar lo de siempre, fábricas de armamento, los medios de transporte, las fábricas de combustible, pueblos, ciudades, etcétera. Y en ese momento, claro, tenían liada o entretenida a la Luftwaffe en defender esos objetivos, porque son objetivos vitales. Pero claro,
creo que lo has contado alguna vez, la proporción que había de aviones británicos y americanos frente a los aviones alemanes era prácticamente de un 100-1, podríamos decir, o más, Hombre, ¿no? no tanto, pero estos sí que tenían combustible. O sea que poca broma. No, en ese momento ya olvídate. Bueno, pues, No, 100-1 no serán, pero da igual. Aunque fuesen 10-1. pues mira, Igual. el más- Y luego otra cosa, que claro, eso solo fabricaban cazas, pero por ejemplo, yo qué sé, hay producciones de aviones de entrenamiento para artilleros en un Miles Tutor o no sé qué, que estaban más producidos que aviones de guerra alemanes. Uno para simplemente estirar una sonda y que un artillero disparase y se entrenase. O sea, era abismal, era como, yo qué sé, pues mira, pisar hormigas. para acentuar en la cagada, el error o no sé cómo llamarlo, si quieres pones tú el adjetivo, dicen que hay que formar a los pilotos de los Messerschmitt 262 en bombarderos. Entonces empiezan a traer a pilotos de bombardero, o sea, para entrenarles en el uso de estos aviones. Cuando les están entrenando se produce la invasión, día 6 de junio, el día de 6 de junio, ¿vale? Eso lo sabemos todos. ¿Sabes cuándo entra en combate un Messerschmitt 262 tras la invasión? ¿En qué fecha? Pues, a ver, ostras, no me acuerdo, no tengo pero Pues en mira, te lo digo yo. septiembre, No, un poquito antes, en agosto. ya. En A agosto, mediados sí, de sí, sí. agosto. Pero ¿cómo puedes tener un avión en agosto simplemente con hacer un par de pasaditas por la playa? Yo se hubieran cagado todos. O sea, yo soy un infante de los Rangers y veo pasar un avión de estos. ¡Bum! O sea, yo me cago por la pata. Simplemente te puedes usarlo para amedrentar. ¿Qué ocurre? Que en agosto ya los aliados ya tenían muy avanzado por Francia, ya estaban muy adentro metidos. Con lo cual, el uso como bombarderos va a ser cero. Pero espera, te subo la apuesta de cagadas. Venga. Les dice la Luftwaffe, y si pueden, dejan las bombas de momento y se convierten en aviones de caza. Sí, y cago gargoiris. Exacto, y hay un momento que imagínate, todos los pilotos de caza que consideraban que se estaban riendo de ellos, que era una afrenta, que vamos, que era como, pero vamos a ver, ¿me estáis volviendo tontos o qué? Galland incluso comunica a Göring que esto es absurdo, que los Messerschmitt 262, si quieren ser usados como bombarderos, tienen que usarlos pilotos muy experimentados. Sí. No puedes meter a pilotos de bombarderos. Y si quieres usarlo para cazar, tienes que usar a pilotos de caza. Entonces, señores, ¿esto qué es? Y dijo Göring, me da igual. Esto es lo que ha mandado Tito Adolfo, como digo yo, el Mein Führer. Así que nada. Dice, vale, pues si quiere que hagamos estas cosas, ustedes se tienen que comprometer a fabricarnos muchos aviones, muchos más Messerschmitt 262, para que podamos usarlos, pues uno de bombardero, otro de caza. La idea que tenía Galland inteligentemente es, esto es como cama caliente, tengo uno con bombas y según paro y cojo el de bombas, ahora paso a coger el de caza. Sí. ¿Vale? Y voy a apuntar una cosa que no le decían a Galland, que ese avión era carísimo. Ese avión consumía una de recursos increíbles que estaba dejando sin construir muchos tanques, muchos cañones, mucha serie de historias también. Era muy, muy caro. Entonces Pues no sabían si Alemania podía permitírselo, pero no solo eso, sino que esos aviones van a necesitar una escolta arriba, otra escolta abajo y un montón de flak en su aeródromo. Entonces es una combinación, cuando haces la combinación de todo, bestial, pero como no tienes de todo, y si tienes el cóctel para que esos funcionen, Alemania no se podía permitir el gasto ese. Ni tenía los pilotos, ni tenía el dinero, ni tenía el combustible, ni tenía liberados no sé cuántos escuadrones para proteger al 262. Era carísimo para Alemania en ese momento. ¿Tú qué crees que le dijo Göring a la propuesta de los dos cazas? Que no. Que sí, que a Berlín se va uno muy bien, efectivamente. Sí, claro. Le dijo que no, y entonces ya bastante desencantado, decepcionado, Galland le dijo una propuesta, que visto lo que le estaban proponiendo, que si podía mandar a toda la aviación de caza de vacaciones a esquiar a las montañas bávaras hasta el final de la guerra. Sí. Que porque para lo que vamos a hacer y lo que tenemos... Bueno, pues sabes, lo has comentado tú antes, ¿de quién tuvo cierto apoyo Galland? De Speer, de Albert Speer, el ministro de armamento y la mano derecha de Hitler en determinado momento,
Luego el juicio es de Nuremberg 1 que no se enteraba de nada. Ya, no sabía nada de todos los trabajadores esclavos, él no se había enterado. Bueno, Nada, de nada. la historia está ahí y nosotros nos limitamos a contarla, no a juzgarles. Bueno, en este punto consiguió soltar pasta, soltar marcos para mantener en funcionamiento una pequeña unidad de pruebas. Ya estamos hablando de la fase última. E incluso para que veas cómo estaba la situación, Hitler había tomado personalmente el mando de la producción de turborreactores. O sea, se presentaba o comprobaba personalmente las cifras de fabricación semanal e incluso revisaba cada una de las aeronaves. Adolf Hitler, o sea, está revisando, o sea, normalmente tú llegas a una fábrica, la SEAT, la Volkswagen, la Renault, y tienes el de calidad. Y tú estás allí a ver el de calidad. Que dice, ¡hostias! ¿Qué es Adolf Hitler el de calidad? Está diciendo, a ver esto, a ver cómo está. Claro, todo el mundo hace como si le hace caso y luego sigue haciendo lo de siempre, ¿no? Sí. Perdonad la palabra usada, ¿no? Pero es como, leches, ¿cómo es posible que tengas al Reich defendiendo su propio Reich? O sea, mismo, o sea, que esto es absurdo. Bueno, Speer en el 44, por iniciativa propia, detuvo la producción de bombarderos de la industria aeronáutica alemana, más que nada por la escasez de combustible y porque no tenía nada, lo has dicho muy bien. Estaba ese experimento, pues no tenía futuro, no había prácticamente aviones de sustitución. Ya finalmente, cuando arrasan las fábricas de Messerschmitt, Galán apenas pudo oponer una resistencia simbólica ante ese ataque de los americanos, enviando, atentos amigos, 6 cazas para enfrentarse a los atacantes. Wow, eso era el día de fiesta. Me habían ganado, vamos. Medio estafe. Bueno, pues esos 6, frente a todos los bombarderos norteamericanos, que destruyeron los 60 bombarderos Messerschmitt 262 que estaban en tierra por falta de combustible y de armas y tal. Un poco triste, ¿no? Es como ver, bueno, yo soy Galán, y, vamos, Galán estaba llorando, ya os lo digo, ahí os diría que no, pero... Sí, porque era su valor de existir, eran esos cazas para él, en ese momento él existía para pilotar eso y para derribar aviones, vamos, era su leitmotiv, ¿no? Sí. Bueno, pues en octubre ya llega Göring y le dice a Galán, vamos a hacer una unidad mixta. Ostras, unidad mixta como como el libro de Antonio. Por cierto, si no le habéis adquirido alguno, os invito. Es un libro muy bueno y lo podéis adquirir en Amazon. Si se lo decís a Antonio, seguro que os lo firma, aunque sea digitalmente. Bueno, un saludo a Antonio, nuestro amigo y compañero. Bueno, pues no mandan a Antonio al frente, sino que deciden crear una unidad mixta con los bombarderos a reacción, los Arado, los A234, que comentabas tú antes. Si quieres comentar alguna cosa más sobre este avión. No, bueno, es un bimotor de ataque que se concibió más o menos cuando se pide en el 39, se va desarrollando y sale cuando ahí están los motores disponibles, pues sale un buen bombardero pequeñito, así, monoplaza, y habría tenido bastante más desarrollo. Era un buen bombardero y bastante avanzado para la época, que, ya te digo, empezó en Normandía, vamos, empezó también atacando se metía en el sureste de Inglaterra y atacaba las ciudades, etcétera, llevaba, no sé si 2.000 kilos de bombas o algo así, tampoco era mucho, es un bombardero ligero, pero era inalcanzable, ni siquiera los mosquitos, o sea, cuando el mosquito no lo podía alcanzar, decía, ya no le alcanza nada, y fue el que se cargó, pues eso, los puentes de Remagen y muchas otras cosas. Uh-huh. Un avión también fascinante y espectacular, el Arado. Bueno, pues la idea que dice el Mein Führer es vamos a crear o fabricar un 262 por cada Arado, de tal forma que se van a combinar, ¿no? Entonces, vamos a tener la élite. La élite de la aviación alemana van a ser ahora los 262, los 234 y de lo que quede del resto, pues, aeroplano y bueno. Y lo otro para cubrirle, sí. ¿Vale? Y incluso el propio Hitler encomienda a otro de las leyendas de la aviación alemana, a Walter Nowotny, que era un as alemán. Este hombre contaba con 250 aviones enemigos derribados, o sea, otra leyenda, otro que podemos sacar un día.
bueno, la que cree otra unidad de cazas Messerschmitt 262 en Onasbruck. Este hombre llega allí y se da cuenta que al principio lo de siempre, avión nuevo, pierden varios en accidentes, problemas de mantenimiento, porque lo hemos dicho, este avión necesitaba unos mecánicos especiales, no valía el mecánico vale, no, se tenía que formar, está avanzada la guerra, un mecánico cotizado y bueno, pues no hay, en fin, bueno, pues aún así hace un milagro este hombre y les lleva al combate y conseguiría 50 bajas enemigas en pocos días. Esto sube un poco la moral, pero bueno, tampoco lo tenían muy difícil porque estaba el cielo lleno de aviones aliados. Sí. Casi, sí, con que disparasen así a voleo, al azar, alguno daría, simplemente porque eran unas nubes de bombarderos, claro. Lo hemos comentado antes muy bien que Galan era un poco gafi. Pues lo estamos diciendo, lo hemos visto a lo largo de estos 3 programas y ahora me vas a decir si es gafi. Llega Galan y va a visitar a Novotny a la base a Atzmer, que estaba en Onasbruck, en la base, y le visita el 8 de octubre. Y justo cuando le va a visitar, salta la alarma de combate. Y es que se presentaba una formación americana de bombarderos pesados que iban a reventar pues todos los Messerschmitt 262 que había en la pista. Así que enseguida, pues imagínate, todos los cazas de hélice tienen que proteger el despegue de los 262. Justo cuando empiezan a volar se enfrentan a los Mustang y a los Thunderbolt, que eran la escolta de los bombarderos norteamericanos. Tienen la suerte de que los reactores alemanes empiezan a despegar y Galan estaba junto a Novotny en el punto centro de control, en donde van determinando cómo tienen que salir los aviones, los reactores, a enfrentarse a los cazas enemigos. Bueno, pues Novotny derribó un avión aliado y luego informó al control de caza que le fallaba uno de sus motores y que estaba intentando regresar al aeródromo. Lo has dicho muy bien. Estos motores también fallaban. Muy mucho. Una escopeta feria. Claro, Galan sale corriendo de la sala y sale al exterior del aeropuerto. La visibilidad era escasa, imaginaros explosiones, humo, y oyó el chirrido de la turbina de un 262, el tronar de los cañones, el fuego de una ametralladora, lo que es la guerra aérea, y al cabo de unos segundos, a través de las nubes, ve asomar un 262 que cae en picado y se estrella muy cerca del aeródromo, prácticamente en las propias pistas, y bueno, pues ya sabéis, una densa columna de humo y demás. Así que fueron corre que te corre para allí y encontrarían, y esto es lo más triste, la mano izquierda de Novotny y trocitos de su condecoración de diamantes. No veas. Imaginaos cómo quedó este as de la aviación, que bueno, murió como él quería, nunca mejor dicho, luchando. Tras la muerte de Novotny, pues el escuadrón pasó a ser la base de una nueva ala de reacción, la 7, dirigida por Steinhoff, que también era otra leyenda dentro de la aviación alemana. Y bueno, iban poco a poco a finales de noviembre a reunirse una serie de aviones a reacción que ya llevaba casi medio año o un año siendo la defensa del Reich. Pintaba la cosa muy mal. Esto, amigos, pintaba mal. Pero atentos, siempre llega un comodín del Mein Führer o del alto mando alemán. Así que les dicen, señores, vamos a crear el Volkswagen. Me vas a decir, Dani, ¿cómo el Volkswagen? El Volkswagen. El Volkswagen, que es el Volkswagen, el caza del pueblo, ¿vale? Si el Volkswagen es el coche del pueblo, pues el Volkswagen es el caza del pueblo. Vamos a hacer un avión de combate a reacción, monomotor, y vamos a poner a nuestros jóvenes de 16 a 18 años de las juventudes hitlerianas a pilotarlos. Prácticamente, esto, amigos, corrígeme, pero creo que va a ser un pilotaje en plan kamikaze, no es muy difícil. Galan presenta una serie de objeciones porque dice que eso es un intento desesperado, que eso no tiene futuro, pero se autoriza la fabricación del caza del pueblo porque es fácil de fabricar en grandes cantidades, mínimo de material, horas de trabajo, vamos, que esto, en fin, no voy a decir nada, pero los estándares de calidad no va a estar Adolf Hitler allí revisándolo. Y claro,
Cuando fabricas algo en gran cantidad, sin calidad y demás, al final se convierte en un arma inútil, absurda, que era tan peligrosa para los propios pilotos como para el enemigo. Además que se consideraba desechable. Correcto. Es decir, la que estuviese un poco tocado tal, tíralo, coge otro. Que a ver, que sí que hay que decir una cosa. Era un avión que volaba, funcionaba y volaba bastante bien. Bueno, bastante bien para sacarlo apresuradamente, ¿no? Que estaba hecho con el revestimiento de la madera contrachapada. Y antes acuérdate que te he dicho, el 262 de fabricar costaba la vida. Costaba muchísimos materiales estratégicos y la mano de obra tenía que ser súper especializada, ¿no? Pues ese caza tiene el mérito, que luego pues ni llegó, ni funcionó, ni nada, tiene el mérito de que estaba preparado para que el 80% de la mano de obra pudiese ser no especializada y que se hiciese con materiales estratégicos. No estratégicos, quiero decir, menos el motor, claro. Entonces todo era madera, cartón prensado, partes del tren de aterrizaje de otro avión que estaba por ahí, el no sé qué. Era, pues eso, un avión de Ikea, ¿vale? Y de usar y tirar. El avión reciclado. Sí, exacto. Bueno, el caza del pueblo, el Volkswagen, el nombre oficial del avión es el Heinkel 162. Es el nombre con el que se conoce, pero bueno, todos le llamamos el Volkswagen o el Volkswagen de aéreo, ¿no? Sí. Se presenta el 6 de diciembre del 44 y lo presentan en el aeropuerto de Viena ante una nutrida representación de la élite de la aviación y la aeronáutica, vamos, los que quedaban, esto ya lo digo yo, los que quedaban en ese momento, y como todas las presentaciones tan maravillosas, ¡wow! Va a ser una pasada. Bueno, pues fíjate que fue una pasada, que el avión se desintegró en el aire, mientras el propio piloto de pruebas intentaba realizar un rizo un poquito ambicioso. Así que el ala derecha se separó del aparato en pleno vuelo y, por desgracia, el piloto moriría al estrellarse. Así que, mal inicio, amigos, muy mal inicio. En marzo del 45, o sea, 2 meses antes de que Alemania se rindiera, los primeros 200 Volkswagen estaban listos para el combate. Y durante las últimas semanas de la guerra, las tropas rusas que estaban avanzando por Alemania se apoderaron de una información bastante detallada de la fabricación del avión, cogieron varios aparatos, incluso algunos se los pasaron a los aliados del oeste. O sea que prácticamente antes de tenerles ya tenían la copia, como digo yo. En enero del 45, a Galán se le llama para organizar la formación del escuadrón del 44, la última unidad de caza que iba a dirigir en la guerra. Se le encomendó en ese momento a Steinhoff, que hemos comentado, que se hiciera cargo de la misión de los reactores de los 262. Este hombre se acercó en plan reclutador por todas las bases de caza de la Luftwaffe, vamos, por lo que quedaba, ya os lo digo yo, esto que queda muy bien decirlo, pero es lo que quedaba, y empiezan a fichar no sé si fichar estrellas. Lo que quedaba de allí, en principio decían, bueno, los mejores, y luego decían, bueno, ¿quién ha pilotado un 262? Bueno, pues empiezo. Con el número 1 en la defensa, Gerhard Barkhorn. Con el número 2 en la portería, Heinz Barr. Con el número 3 en el centro del campo, Erich Honagen. Con el número 4 en la punta, Gunther Lutzow, gran amigo Galán. Con el número 5 y otro gran atacante, Walter Krupinski. Y con el número 6, uno de las capitán, Wilhelm Herget. Vamos, esto es lo que quedaba. Muchos de ellos, curiosamente, se presentaron sin permiso ni órdenes de traslado. Eran gente que les molaba la acción, eran yonkis del aire. Muchas veces me habéis hablado de los yonkis de la guerra, pues estos eran yonkis de los aviones, que algo muy típico de todos los pilotos, de todos los ejércitos, ¿verdad, Dani? Estos eran... Sí. Eran unos fanáticos. La mayoría lucía la cruz de caballero. Y estos de que Galán les llame para una última aventura, esto queda muy bien, señores. Estamos aquí, cojan su cerveza o su copa de vino y como en los grandes caballeros y vamos a celebrar y vamos, como en el Titanic, vamos a permanecer tocando la música, ¿no? Podemos decir. Así que esta ala de caza, la 44, se encontraba en Múnich-Riem y era un escuadrón, como os he dicho,
atentos, formados por pilotos de caza, de los cuales había un teniente coronel, 2 coroneles, un teniente coronel, 3 mayores, 5 capitanes, 8 tenientes y 8 segundos tenientes. Sí. Luego, aparte, tenía una cosa, que no sé si lo tienes apuntado por ahí, el Escuadrón Loro. ¿Lo conoces? Sí, pero sí, te lo dejo a ti, a ti. Vale. Aterrizaje. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a cogieron Dora 9 y Dora 11, que es la evolución del Focke-Wulf 190. Venga. Y entonces estaba la Flak por ahí, y estos eran 3, en principio eran 3, ¿no? Y subían un par para cubrirlo, simplemente bajito a 300 metros. ¿Por qué a 300 metros? Me preguntarás. Porque si no le disparaba la Luftwaffe. Y eso que estaban debajo, o sea, en la parte inferior, estaban pintados de rojo y blanco o de rojo y negro, no me acuerdo, por eso le llamaban loros, los escuadrones de loro, para que los viesen. Pero bueno, a más de 300 metros nadie veía el rojo, veía una silueta. Claro, y mandaban disparar. Y ese era el escuadrón loro, que también los pilotaban tres ases, eran 5 que se iban tornando, pues ases también, pero del 190, ¿no? Y este era el escuadrón loro. Otros fichajes también. Sí, era la élite. La élite de la élite. Lo que pasa es que ahora mismo, fíjate que ni los estadounidenses se dieron cuenta que había un escuadrón de élite. ¿No te diste cuenta de nuestro escuadrón de élite? ¿Tú qué? ¿Que había algún escuadrón ahí? ¿Qué dices? Sí. Bueno, pues ahora te voy a contar unas curiosidades, ¿vale? Estos pilotos del escuadrón del 44 apenas tenían información de inteligencia ni nada. Funcionaban un poco ciegos. O sea, no les decían: oye, ¿cuántos bombarderos, cazas enemigos hay? Norteamericanos, ¿qué misiones? No tenían nada, funcionaban sin conocimiento. Además, logística inexistente. Tenían problemas de abastecimiento, de piezas, de combustibles. Sí. Muchos se los destruían en el suelo. Les atacaban los Mustangs y los destruían en el suelo. Sí. Sí. Para Machinery tenían la mitad incluso los propios pilotos y todo el personal intentando arreglar los socavones y agujeros que habían hecho en tierra. O sea, los bombarderos, ¿no? O sea, para que veas, por los ataques que normalmente los americanos para atacar a esto hacían vuelos rasantes, ¿no? Siempre tuvieron mucho respeto a los 262, mucho a lo largo de toda la guerra. O sea, los americanos y los británicos en ningún momento se crecieron con estos aviones y procuraban destruirlos en los aeródromos, en los aeropuertos, y siempre por un vuelo rasante y para intentar arrasar lo más posiblemente, ¿vale? Los alemanes intentaban hacer operaciones de combate volando en pequeñas unidades. Pues claro, que tenían que volar pues eso, o sea, lo tenían muy complicado. Y luego cuando aterrizaban tenían que camuflar los 262 fuera del perímetro del aeródromo. Una red por aquí, una casa de granjero por acá, o sea... Claro. O sea, bueno, pues recibe ya a finales una orden del Reichsmarschall de nuestro señor Göring, que se reúna con él. Y le dice, ya esto a finales, ya os digo, de la guerra, que se disculpaba por haber discutido con él y que tenía razón por todo. Bueno, eso cuenta Galland. Que decía Göring, que me extraña, pero bueno. Lo único positivo que obtiene en estos meses es un nuevo juguete. Cuando digo un nuevo juguete es una nueva arma. Reciben un portacohetes situado debajo de las alas con capacidad de disparar 24 cohetes
R4M de 5 centímetros. Y esto, bueno, le daba cierta solvencia para derribar incluso a un bombardero pesado con estas armas. También le permitían ganar alcance o distancia de las armas defensivas enemigas, es decir, tenía distancia suficiente para atacar y que no me pillasen. Así que, bueno, exacto, que era lo que querían. Sí. claro, que lo que hablamos, what if, si esto lo hubieran tenido desde hace mogollón, pues ya, bueno, pero no lo tenían. Si hubiesen tenido más cañones, pues no lo tenían. exacto. Así que ya la situación se ponía muy complicada para la Luftwaffe porque no tenían, bueno, pues hacían casi misiones kamikaze, intentar reventar las formaciones enemigas, entrar casi como los depredadores, como los Velociraptor, entro, muerdo, los que pille y me marcho, porque era lo que tenían, ¿no? Las cosas no eran conscientes. Bueno, el 25 de abril se reúne con sus pilotos. Ya prácticamente los rusos y los norteamericanos estaban a las orillas del Elba. Los aliados estaban lanzando los últimos bombarderos. Ya sabéis, sobre Europa habían caído 2.700.000 toneladas de bombas. Esto es una burrada. Y Galán les dice a sus pilotos, y aquí os paso a leer lo que se cuenta. Desde el punto de vista militar, la guerra está perdida. Nuestra acción aquí no puede cambiar nada. Yo continuaré luchando, porque el combate con el Messerschmitt 262 me tiene atrapado, porque me siento orgulloso de formar parte de los últimos pilotos de caza de la Luftwaffe. Solo los que sientan lo mismo que yo deben seguir volando conmigo. ¿Te quedas o no te quedas, Dani? Sí, claro, hombre, de toda la vida. Hombre, él seguro que es lo que seguro que es lo que sentía él. Que decía, pues lo que decía en esos momentos, y además, claro, él volaba y veía las ciudades arrasadas y veía cómo lo tiraban bombas y tal, ¿no? Tendría que haberse acordado de cuando las tiraban ellos. Pero, bueno, escucha, pues bien, supongo que ahora le jodería a él. Pues 25 de abril dices. Sí. No lo he contado, pero recibe prácticamente los 262 que quedan de todo, de las cazas de combate, de reconocimiento, de bombardero, de caza nocturna, experimentales, el de prueba, el que habían pintado, el que habían grafiteado, el que se habían subido los niños, todo lo que hubiese de 262 se lo colocan, ¿vale? O sea, el que tenían para la estatua, o sea, para la rotonda, ¿no? Que se pone en la rotonda, pues también. Todos esos aviones les tienen, Dani. En total, 70 reactores disponía. Y el 26 de abril llega Galán, junto a 6 reactores, lo he estado diciendo, iban en pequeños grupos de caza, y ven una formación de bombarderos, unos B-26, los Marauder, uno de los grandes bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, cerca de Neubun, en la zona del Danubio. Tienen los cohetes y empiezan a decir, bueno, vamos a ver cómo atacamos estos dinosaurios, porque los Marauder, lo he dicho antes, un ataque como un Velociraptor es como un dinosaurio más lento. Claro, lo que hacemos es muy fácil. El reactor están preparados para la acción mucho antes que los de hélice. Jugamos con la velocidad y empieza a coger una posición, digamos, relativamente relajada con esos bombarderos, porque dice, bueno, estos va a ser fácilmente cazables y el fuego con el que me pueden disparar no me va a llegar con los cohetes. Galán, nuestro amigo Galán, tan bueno, afortunado como gafe. ¿Qué le puede pasar, Dani? Vas a alucinarte. ¿Me dejas contártelo? Sí. Atento, ¿eh? Dani, queridos oyentes, ¿qué le puede pasar? Bueno, pues como el tío estaba todo emocionado, esa fase de que se empieza tu cuerpo a inyectar adrenalina cuando era un veterano, que no era uno cualquiera. Bueno, se da cuenta de que presiona el botón de tiro, pero los cohetes no se disparan. Cuando puedo cazar a todos estos, no me funcionan los cohetes. Me cago en la leche. Bueno, pero los cañones me funcionan. Pero claro, si me funcionan los cañones, me tengo que acercar. En un segundo se acerca uno de los Marauder, se acerca por la cola, empieza a disparar y empieza a arder y el Marauder empieza a caer y en su caída choca con otro avión. Obviamente, Galán ataca a otro bombardero que volaba en la cabeza de la formación, provocándole daños severos. En ese momento, cuando está atacando, recibe unos impactos del fuego defensivo de los bombarderos, de las torretas. Ya lleva 3, ¿no? Galán asciende hacia arriba, virando hacia la izquierda, con tan mala suerte que no ve a un caza enemigo que le estaba disparando desde arriba con un calibre 50. Bueno, pues en ese momento la cabina y el tablero de instrumentos saltan en pedazos. Los impactos le habían alcanzado en la rodilla derecha. O sea, le pillaron, pero bien pillado.
empieza a salir humo del motor del ala derecha, que empieza a ver ese humo, se da cuenta también que el motor izquierdo también recibe impactos, vamos, ahí no va a salir Galán porque está todo el caza totalmente tocado, la rodilla sangrando con un dolor muy fuerte, empieza a perder el control del avión y ya dice, de aquí me da que no salgo. Entonces pasó el miedo que solían pasar todos los pilotos, voy a saltar del avión en paracaídas y bueno, a ver si no me dispara otro piloto. Lo hemos dicho antes. Se mantenía ese código de caballeros que, bueno, se procuraba respetar. Los británicos te decían que lo respetaban siempre. Amigos, en las guerras ni los británicos, ni los alemanes, ni los rusos, ni los americanos. Bueno, y de pronto cuando dice, aquí no salgo, que esto no sale, que se me engancha, como en las películas, ve una luz a través de un claro y en ese momento se da cuenta que es Múnich, deduce que es Múnich y dice, pues me tengo que tirar hacia el aeródromo y se tiró hacia el aeródromo. Hacia el aeródromo fue, sí señor, hacia el aeródromo. Por cierto, el piloto que le derribó era un señor llamado James Finnegan con un P-47 Thunderbolt. Había llegado a la guerra el 20 de mayo del 44. O sea, y sí. Era la media ahí. Sí. O sea, y le habían mandado en funciones de escolta. O sea, simplemente escolta y atacar, bueno, pues estaciones de trenes ni demás y tal. Y derribó al Messerschmitt de Galán, que le llevaba camuflado en verde y marrón, casi un poquito de sobra. O sea, más con suerte que pericia. O sea, él mismo lo reconoció. Por cierto, una curiosidad, ahora que viene, en la década de los 70, un estudiante norteamericano, que era de origen japonés, estaba leyendo las memorias de Galán, un libro de Galán, del primero y el último. Estaba leyendo. Y al graduarse, los padres le hicieron un regalo. Oye, pues mira, como tú eres de origen japonés, vas a ir a Japón. Y allí conoció a una serie de pilotos veteranos que le pidieron que por favor consultara los archivos de la Fuerza Aérea norteamericana para ver los combates aéreos librados en el Pacífico, ¿no? Tenían curiosidad durante la Guerra Mundial porque los registros japoneses habían sido destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, les arrasaron los bombarderos. Y entonces empieza a comprobar que los norteamericanos pues lo tenían todo registrado, qué día y tal. Y encontró, acordándose del libro de Galán, encontró quién la había derribado. Quién había derribado el 26 de abril del 45 a Galán. Y bueno, se puso en contacto con Galán y le notificó, oye, perdona, ¿qué ha sido esta persona y tal? Bueno, consulta por los informes y deduce que había sido Finnegan, porque el hombre ni era consciente él mismo, ni había dado de que había derribado un avión, le había disparado, pero como le vio marchar, pues no tal. Bueno, pues James Finnegan y Adolf Galán se pusieron en contacto y mantuvieron una correspondencia, llegando a conocerse en persona en Estados Unidos, en San Francisco, en el año 79, y haciéndose amigos. Pero bueno, volviendo a nuestro Galán, que dice, vámonos para Múnich. Empieza a decir, bueno, ¿cómo salgo? Hay que llegar al aeropuerto de Múnich. Vamos a hacer algo práctico, esto para que no se me rompan, apagamos los motores. Esto queda guay, que sale muy de película. Apagar los motores en el aire justo al borde del aeródromo. Y cuando está llegando, a punto de llegar, ve que el propio aeródromo está siendo atacado por los Thunderbolt. Y dice, me cago en la leche, o sea, voy a llegar, me van a disparar según llega. Bueno, pues voy a intentar ponerme en contacto con el centro de control. Y cuando va a ver, te he dicho que le habían reventado el tablero de instrumentos, y una de las cosas que habían atacado era su radio. Así que, pues hay que aterrizar. Pues soy Galán. ¿Y cómo aterrizo? Pues a 150 millas por hora. En vez de meter el freno, dijo, nada, a tomar por saco, aquí vamos a entrar, que se note que soy Adolf Galán. Estamos hablando de que de 200, casi 250 kilómetros por hora. De rapa ahí. Claro, bueno, la rueda del morro, no te voy a decir, estalla porque estaba desinflada, se revienta, los frenos no funcionan. Bueno, no, te digo que Galán era un tío gafe, pero era un tío con suerte, consigue detener el avión, prácticamente saltar fuera y meterse de cabeza en un cráter de una bomba.
O sea, porque claro, era consciente que en cuanto aterrizara iban a tirarse los Thunderbolt como pirañas. Y justo en ese momento se acercó un transporte que acudía a su rescate. Bueno, pues esta historia acaba con 5 aviones enemigos destruidos y ninguna baja alemana. Es decir, se derriban aviones, pero por suerte no fallece ni hay ningún soldado o piloto alemán. 5 derribó, y consiguió aterrizar. Le llevaron a un hospital para que se ocupen de su rodilla y les cayó en la pierna. Así que Galán terminó la guerra como jefe de escuadrón. Bueno, la comenzó y la terminó como jefe de escuadrón y acaba como teniente general. Fue prisionero de guerra, permaneció bajo custodia militar durante 2 años, hasta el 47. Esto un día se puede hacer un programa que me parece interesante tras la Segunda Guerra Mundial, los campos de prisioneros que tenían los americanos. Sí, tiene mucha historia. Tiene mucha historia, fugas, las organizaciones pro-nazis para reventarlo. Algún trato por parte de americanos, británicos y rusos que, en fin, que se las devolvieron a los alemanes. Y bueno, tiene historia. Eso es algo muy desconocido, la verdad. Sí, se habla mucho de los soviéticos, que sí, que los llevaron a campos de trabajo y tal. A los Gulag. Bueno, hay un pequeño error, y me he enterado hace poco. Los Gulag eran solo para soviéticos. Anda. Sí. Y el famoso mitad de que me les llevas a los Gulag. No los llevan a Gulags. No te digo que no sean peor. A ver, lo que pasa es que también el Gulag no era el Gulag no era realmente el Gulag al principio se decía pues como una tipo kolkhov, un tipo granja colectiva o trabajo colectivo, pues bueno, pues así como si vas a yo que sé, una explotación agraria, una explotación minera, pero de buen rollo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, pues, se convierte en lo que, bueno, te voy a enviar a un gulag en Siberia. Y dices, cabrón, hijo de puta, prefiero la cárcel. No, la cárcel de Moscú. No, al gulag. Entonces era eso. Entonces ellos eran campos de prisioneros que posiblemente serían peores que los gulags, ¿no? Y volvieron, no sé si recordar que el 70% llegaron a volver. Vamos, que o sea, el 30% pues acabaron sus vidas ahí, sea porque ya estaban enfermos o malheridos, o sea porque murieron ahí por las condiciones o porque algunos lo fusilarían seguro, vamos. A los SS creo que los fusilaban todos cuando los habían interrogado. Creo, pero tampoco sé si es leyenda negra o no. Bueno, sí, eso claro. Que habría que investigarlo, pero creo que es un tema que podíamos un día mirar, me parece algo interesante. Sí, no, pues mira, apuntamos. Y los occidentales son todavía menos... Los únicos que hablamos fue de estos de antes de Paperclip, que hablamos con Esaú, que eran los científicos, que los tenían ahí encerrados fuera. Sí, exacto. Pero no, es verdad, tendríamos que hablar de ellos, sí. Apuntado. Pues bueno, vivió en Kiel, ya sabes que Kiel es la ciudad del norte de Alemania, donde está el centro de la marina de los alemanes, son la Segunda Guerra Mundial, y luego entre el 48 y el 55 recibe un contrato o una oferta por parte del gobierno argentino para trabajar como consultores de la Fuerza Aérea Argentina. Allí coincide también con otros miembros de la Luftwaffe, incluso con británicos. Bueno, tiran de todo, aunque los alemanes sabes que han tenido un vínculo especial con los argentinos. Ya ves. Hay más alemanes, hay de todos los sitios. Estuvo muchos años colaborando en la creación de la industria aeronáutica argentina, en la formación de sus alas, de más historias, que bueno, luego se vería, si no durante los años posteriores, y Malvinas, esa influencia. También uno de los que estuvo allí, curiosamente, tengo aquí apuntado, fue Kurt Tank, el diseñador del Focke 190. Del Focke-Wulf 190, sí, un grande, un diseñador número 1, incluso yo para mí, en ese momento, mejor incluso que Willy Messerschmitt. Luego habrá quien me tire un ladrillo a la cabeza, pero... Bueno, esto es sobre gustos. Ya. Perón le tuvo en su círculo cercano, era un prestigio. Sí, se conocían entre ellos, entre la élite de esta gente. Siempre pon un influencer, ¿no? Ahora que llevamos un influencer. Claro. ¿Qué me voy a juntar? ¿Con este soldado de infantería que les ha pasado putas? No. Un club de hierro. Exacto. Club de hierro, no, club de caballero, disculparme. Que aún hay clases. ¿Qué te crees? ¿Que esto es que somos soviéticos o algo así? Mira, la gente no lo sabe, pero a nosotros nos pasa igual. Yo estoy habituado que voy a
los grandes lugares de España y me dice, hombre, Julio Caronte, el de podcast, la mejor mesa, el mejor coche. Las señoritas que más simpáticas, igualito, ¿verdad? A ti te Caza pasa un lo mismo. venado ya y pesca una lubina, la más grande. Exacto. A ti, Dani, creo que te pasa igual. Es muy habitual, ¿eh? Sí. El No mejor sé cava, si- sí. Por supuesto. Muy Lo chatón, mismo, sí. ya os digo. Bueno, pues como datos así por curiosidad, se casó en el 54 con la señorita Silvina von Donhoff. Cuando hay von, ya sabéis que es de Sí. Es un rancio bombón. abolengo. Y no es bombombos. No. Es... En el 63 se volvió a casar con su segunda esposa, Hannelin. Por cierto, esto de los pilotos alemanes y los veteranos alemanes, esto de tener dos mujeres, tres, muy curioso. Entre Göring, que era un putero. Y bueno, todos los demás dirían. Este se casa en el 63 y tuvo dos hijos, Sí, Andreas de y Alessandra. ¿Qué era? ¿Condesa o era...? No sé si No lo tienes sé. apuntado por ahí, pero... No, pero es que escucha. ¿Era una Bon? Sí, pero no sé, o sea, tenía No fue un la carguito. última, la segunda, ¿eh? Se casó en el 84 con otra. Joder. Una Heidi Horn, con nombre de Heidi tenía que ser un bombón. O sea, con la que permanecería hasta sus últimos años. Publicó 2 libros de memorias, los primeros y los últimos, aquel que leyó ese joven norteamericano, ¿no? Sí. Que fueron traducidos Sí. al español por parte de la Fuerza Aérea Norteamericana, Argentina, perdón, Sí. y aquí en España. Y fueron un éxito de ventas, sí. los dos. Sí. Este hombre participó en 705 misiones de combate, logró 104 victorias aéreas, todas en el frente occidental. Si hubiera ido al frente oriental, o lo hubiera doblado, o no sé, bueno. O habría caído. O habría caído. Es que piensa lo mismo, digo, o lo doblaba o palmaba, ¿no? Había terminado medio. De todas formas, sí que hay que decir que las cifras que dan los pilotos hay que dividir, ¿eh? Y sobre todo la segunda Siempre entre ronda. muchas comillas. Tanto Sí. tanto norteamericanos, británicos. Todos. Es más, te digo una cosa. En los británicos hay que dividir más. Eran, que mira que muchas veces los 200 y pico, sabes que no es verdad, ¿no? Pero eran más rigurosos los alemanes en las bajas, por lo menos en Occidente, que es lo que mejor se ha comparado, que los británicos. Los británicos eran más exagerados todavía. Pero bueno. Entre sus víctimas, 53 Spitfire, 31 Hurricane, un P-38, un B-24, se dicen que 3, lo que te contaba del último, que él había dado en directo, pero oficialmente él derriba 1, 3 B-17, 4 B-26, obtuvo 7 de esas victorias al mando del del 262. Sí, ajá. Fallecen en el 96 a los 83 años. Entre las medallas que tiene Cruz de Hierro de segunda clase, Cruz de Hierro de primera clase, la Cruz de España de oro con espadas y diamantes de cuando estuvo en la Guerra Civil, medalla de la campaña española, insignia de herido, premio de la Wehrmacht de cuarta clase, broche de vuelo en el frente para pilotos de caza con oro y colgante, insignia de observador, Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, hojas de roble para la Cruz de Caballero, espadas para la Cruz de Caballero y hojas de robles con diamantes para la Cruz de Caballeros de la Cruz de Hierro. O sea, lo más de lo más de lo más. Y para finalizar, por lo menos por mi parte, hay una cosa que te lo conté en el anterior programa que te dije, lo voy a acabar con esto. Lo de la tumba. Sí, bueno, la tumba, más o menos. Bueno, a ver. Los que le conocieron lo recuerdan como un hombre modesto, de voz suave, que escogía con cuidado y prudencia las palabras, siempre amable y paciente con las muchas personas que le pedían su opinión o su autógrafo. Fue todo un señor y un auténtico caballero. Y de las tumbas, eso te lo dejo a ti. No, bueno, tiene bueno, la tumba es sencillita, ¿no? No es un nicho, pero es una tumba de suelo, no sé cómo se llama, ¿no? La típica tumba americana esta que vemos cuando tienes mucho terreno, y es una tumba de suelo en Overwinter. Vale, pues resulta que la placa la robaron. Correcto. Y no se ha restituido, la robó, pues supongo, pues se habrá vendido algún coleccionista, ¿no? Pero supongo. ¿Algún fanático nazi o Sí, de la Segunda Guerra Mundial? Sí.
O vete a saber si algún político de por ahí, de yo qué sé, pues imagínate un político árabe, lo tiene ahí en su despacho ahí, y dices, joder, tío, sí, estos coleccionistas locos, ¿qué darías por la lápida de Galán? Tantos petrodólares, venga, pues tal, pues sí, es la anécdota. No se ha vuelto a restaurar esa placa. Bueno, pues no sé, decisión de la familia, se ha dejado ahí está, ya está. Pero bueno. Pues y está eso, en Overwinter, que es en Renania. Y no sé, yo decir que es, digamos, para mí es el piloto de la Segunda Guerra Mundial. Hay otros incluso, yo creo que mejores. Harman, Steinhoff. Sí. E incluso de otros países, no solo alemanes. Pero yo para mí el más grande y el más famoso es ese. Mira que hay japoneses que son la hostia. Estadounidenses, lo que pasa es que no eran pilotos que hacían sus misiones o su tiempo y se iban. Entonces, los grandes no pilotos... continuidad. Exacto. No es que digas, llevo un año, ¿no? Habían, no sé qué discusión salía que había un británico que le preguntaba, ¿y tú cuánto llevas? Dice, el estadounidense. Dice, yo estoy a 2 meses ya de volver a Estados Unidos, ¿no? Y el británico le decía, nosotros somos para toda la guerra. Y los alemanes, soviéticos y casi todos, solo los estadounidenses, bueno, los japoneses ni te digo, solo los estadounidenses cambiaban. Entonces no hay grandes ases que digamos tiene. Los polacos, que la gente no sabe, los polacos. O los polacos, sí, los escuadrones 400, los checos también. Son más desconocidos y eran más élite incluso. Pues bueno, pues... y los franceses... Los que podían, los que no estaban en Vichy, ojo, cuidado, había mucho francés con los británicos, luego también de franceses que se pasan a la Francia Libre con sus aviones y están en otros. Hay Francia, bueno, la famosa, el famoso escuadrón francés en la Unión Soviética, ese sartó a ver, tiene un montón de bajas también alemanas, ¿no? Sí, el Frente del Este. El Frente del Este tiene un montón. Luego habrá que dividir por lo que haya que dividir, como siempre, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba? El escuadrón franco-soviético escuadrón... españoles, antiguos republicanos, sí, que estuvieron allí... La escuadrilla azul, los pilotos españoles de la División Azul que estuvieron en el Frente del Este, que bueno, eran pilotos de élite. Creo que Sergio tiene en Niebla de Guerra algún programa al respecto de ellos. Y bueno, estos eran también, se puede traer algún día alguno, un piloto español, porque eran élite esta gente. Sí, porque habían luchado, sí, es que el rollo... Eran veteranos. Exacto, no es por nada, no es que tengo el gen español, no, es que he luchado en esta guerra, porque no había otra. Entonces, ¿quién ha luchado? Pues Galán mismo, pues eran la puta élite, vamos. Claro, entonces... Venían con experiencia más que sobrada de combate y de estrés de combate, y de pasar las canutas también, algunos, o sea que... Pero sí, la verdad es que... Hemos intentado que no fuera muy largo el de Galán y nos han salido 3 programas, madre de Dios. Sí. No, mira, me acuerdo, la Normandía en Yemen, el escuadrón de caza Normandía en Yemen. Ese luchó y luego cuando ya se forma cuando ya cae el régimen Vichy y tal, pues y ya cogen territorio francés, ellos vuelven a luchar en suelo francés, en suelo francés europeo, vamos, que era lo que querían. Sí. Luego, claro, pues cogen aviadores españoles, había alguno británicos, sobre todo en la Unión Soviética, pero eran la élite, eran los que escoltaban a no sé qué, y porque habían luchado. Porque era alemán, no, porque había luchado la guerra civil, porque el italiano, no, es que había currado. Claro. Entonces, claro, por eso los estadounidenses, a lo mejor los ases tenían 7 o 8 derribos. Dice, solo eso, ya, pero es que cuando estaba aprendiendo ya me iba a casa. Entonces, pues no es lo mismo que Galán, que aparte de ser un genio y figura, pues llevaba no sé cuántos años de guerra, pues desde el 37, pues, ¿dónde vas? Ese tío con una cometa te derriba.
Y Pues con ya. bastante suerte y malas Sí, mala sí, suerte. también era un puto. Decían eso, decían, es un manazas. Dice, sí, es un payaso, es un manazas. No, era un tío, pues guay, que es un tío que a veces lo decimos, ¿no? Este habría caído en la Unión Soviética y habría sido el piloto mágico de los soviéticos. Hubiese nacido en Estados Unidos, habría sido el superpiloto estadounidense. O hubiese sido japonés, pues lo mismo, ¿no? Habría sido pues de eso, luchó por su país y luego se daría cuenta, o no, o estaba convencido, o no, de lo que era, y bueno, pues ahí estaba y era. Los y era pilotos, lo que decíamos, estos sean más caballeros, era un concepto de deporte, y bueno, yo estoy luchando por Alemania, a ellos le da igual, porque es el enfrentamiento, es el pique de luchar contra los británicos. Sí, claro. Es otro concepto que es muy diferente dentro de la guerra, ¿vale? Es diferente el concepto que tiene esta gente. Una cosa que sí hay que reconocerle es que Galland fue uno de los grandes caballeros de la Luftwaffe. Y si no hubiera estado Göring, más cosas hubiera hecho. Sí. Bueno, aunque hay que decir que él, claro, cuando le decían 1000 aviones, le decía, 1000 aviones. Claro, no tenía la perspectiva que podía tener Göring o podía tener incluso el propio Hitler, si hubiese querido. O Milch, pues. Pero bueno, una trilogía, la primera trilogía de Soldados de Leyenda, y me parece que ya me dijiste que vendría alguna más, porque hay alguno. Sí, tenemos algún piloto más, pero bueno, ahora queda un descanso, que no hay que acumular pilotos. Amigos, Eso. Vamos a descansar de pilotos una buena temporada, que con Galland le hemos rendido un merecido homenaje, ¿eh? Sí, ha sido un Soldados de Leyenda, y bueno, sé que dentro de unos años la acumularás en un ómnibus que llaman ahora. Sí, de estas reediciones de verano que están gustando, que han gustado tanto. Y 6 horas de Galland. Oye, pues seguro será un éxito y todo el mundo dirá, solo 6 horas, que dicen por ahí. Solo 6 horas ¿cómo es? El de Okinawa, no, el de Guadalcanal. El de Guadalcanal, sí, perdona, es que son horas ya que me estoy medio durmiendo. El de Guadalcanal, son 6 horas y media, no habéis contado todo, ya claro, tócate la historia. Pues de Galland todavía nos ha quedado mucho por contar, lo que pasa es que tú me has dicho, no, yo voy saltándome cosas porque si no, todo esto, y digo, bueno, yo no empiezo a enrollarme con los aviones más de la cuenta, porque si no, esto nos vamos a las 10 horas sin problema con un tío tan espectacular como esto. Con Otto Skoserny, con el gran Otto, le hicimos mega corto y dejamos la mitad de las cosas porque dijimos, es que si nos metemos, pues no, son 4 programas. Entonces, disculparnos a veces si nos pasamos o nos quedamos cortos, porque esto es muy complicado, Es un poco decisión editorial, porque tú me dijiste, hostia, tengo un montón y vamos a tal y vamos a hacer. Digo, hostia, pues vamos. Skorseny era un poco de, viene el verano, vamos a hacerlo, coincidía con la novela, bueno, vamos a hacer este programita y a lo mejor, oye, pues dentro de 5 años, le dedicamos a lo mejor 3 o 4 episodios. Pues claro que sí. Y solo con las operaciones no realizadas. Esos otros 3 o 4, ¿no? Sí. O cómo en Mallorca controlar una casa. Pero bueno, eso es otro tema. Disculpar siempre mi ironía y mi humor, pero esto es parte de la familia, ¿verdad, Dani? Somos así. Sí. No, hay quien me dice, no, es que con risas y tal, digo, yo lo siento, pero si no sabemos contar las cosas. Nos ponemos serios cuando nos ponemos, si hay muertes por en medio, así muy visibles, pues es evidente que tenemos otro talante, pero pues mira, somos así, es como hablamos, es que es lo mismo que cuando quedamos y estamos tomando una cerveza, pues en Madrid, en la JPod o en las de arriba o las que sean, pues estamos igual hablando así, porque es como si fuésemos unos amigos al lado tomando una cerveza o tomando un café. Correcto. Hablamos igual. Pues si os ha gustado el programa, ya sabéis, dar me gusta, compartir. Yo os invito a que me digáis vuestras opiniones en comentarios sobre este piloto, si consideráis que hay mejores pilotos alemanes o británicos, en fin, lo que hemos hablado, esta pequeña tertulia que estamos teniendo al final Dani y yo. Así que es una curiosidad a ver qué os parecen los pilotos que hay. No sé si
Dani, ¿quieres decir medios de contacto y todas estas cosas que suele decir la gente? No, porque quien le interesa ya se ha suscrito y quien no, pues se suscribe, y si no, pues en toda la parrafada que tenemos en las notas del episodio viene todo eso, e incluso si te mola, pues escucha, pues hazte fan y nos apoyas económicamente con el precio de 2 cafés. Nosotros, aparte de que estás dentro del proyecto, oye, pues vas a poder disfrutar de más de 700, creo que ya por 800 episodios en exclusiva para mecenas, para fans, y aparte, pues todos los fans del viernes. El viernes sabéis que es el día del fan y hay miniseries propias y hay un montón de episodios y operaciones especiales y tal, de temática más especialita. Y bien, y si no, pues también, oye, bienvenidos y muchas gracias por apoyar. Y ya yo he acabado de dar la hamburga. Julio, sabes tú cerrar como tú cierras. Pues nada, a todos, muchas gracias por llegar hasta aquí, por haber oído el programa, haberlo disfrutado. Espero que lo hayáis pasado también con nosotros y ya sabéis, cuídense y cuiden de los suyos.